¿Ustedes saben lo que son la espada de Dios? ¿Saben lo que es la espada de Dios? Pues según la tradición antigua, la espada de Dios es una espada flamígeras, es decir, con llamas, que fue empleada por Dios en el paraíso a través de sus ángeles, de sus querubines, que empuñaban esa espada para echar al hombre del paraíso por haber sido malo. Esa espada de Dios es una espada vengadora. Los pecadores, los que no se sujetan a la norma, pues son abatidos por esa espada divina. Y se cita la espada de Dios como la que tiene que venir al final del juicio, en el momento donde, digamos, los seres humanos serán juzgados según sus acciones. Pero la espada de Dios puede ser otra cosa. Veamos para un maestro alquímico lo que es la espada de Dios y vais a ver la sorpresa. Maestro, en los textos sagrados se dice que Dios utilizó una espada para expulsar al hombre del paraíso y que es un instrumento que el Supremo emplea contra los pecadores. No, mi querido amigo, Dios no lleva espada al cinto, ni tiene guardianes armados. Es la ignorancia del humano que atribuye a Dios comportamientos que tan solo son el fruto de la superstición humana. Pues a lo largo del tiempo muchos videntes y santos han visto dicha espada en sus estados místicos o en sus sueños. Para un guerrero, es normal que vea armas. Para un ser que pasa hambre, Dios es el pan nuestro de cada día. Para un enfermo, Dios es sanador de todo mal. Para un pobre, Dios es el que le dará la riqueza. Todo lo que no comprendemos o no dominamos se atribuye a Dios. Dios no es un señor con barba sentado en un trono, ni un ser que vuele sobre las nubes o camine entre los pobres humanos. Según sea la conciencia o la inteligencia del hombre, así se concibe a Dios. Para nosotros, los que estudiamos los movimientos de las estrellas y observamos la ley que mueve los planetas, la espada de Dios es una alineación planetaria que se da cada 13.000 años. Se le llama la espada, porque los planetas dibujan en el cielo esa figura. Según la tradición esotérica, cuando eso sucede, retornan los dioses creadores, los que nos crearon, y aceleran y ordenan nuestra evolución como especie. La última alineación planetaria de esta figura se dio en el 2011. Y los antiguos creadores regresaron a la Tierra para ver su siembra. Son biólogos estelares, seres de una evolución superior, a los que los humanos llamamos dioses en Egipto, en Sumeria, o en América con la cultura maya. Como ves, querido hijo, cada ser humano interpreta los misterios de acuerdo a su conciencia y a su inteligencia. Para unos es una espada que castiga, para otros es el símbolo de una ley cósmica sujeta a la mecánica celeste. ...2011-2012, llegada de los dioses. Llegada prometida, según todas las profecías, sobre todo las profecías mayas. ¿Os acordáis del revuelo que dio el 2012? Que iba a venir el fin del mundo. No venía el fin del mundo, retornaban los dioses. Esos dioses mayas son los mismos, idénticos, que los dioses sumerios, Anu, Enki, Enlil, o los dioses egipcios, Ra, Osiris, Set, Neptis, o incluso los dioses nórdicos
como Odín o Thor. En definitiva, son seres que, según la tradición, tutelan al hombre, le protegen, le cuidan, le siguen, y probablemente son los que nos dieron la vida, los que nos crearon desde un concepto biológico. Por tanto, podían ser biólogos estelares. ¿Qué os parece la definición? Pues vinieron con unas astronaves, con unos artefactos que rompen toda la idea de la física. Algo imposible, absolutamente se podía decir que es el mayor milagro de la historia de la humanidad. Y me refiero a los objetos que aparecieron en el Sol. Objetos 8 o 9 o 10 veces más grandes que el planeta Tierra. Que un objeto de ese tipo entre en nuestro sistema solar es peligroso, podría alterar las órbitas planetarias. Sin embargo, como los seres humanos estamos distraídos viendo bien el fútbol o los realities o cualquier otro espectáculo, no nos damos cuenta que encima de nuestras cabezas se mueven energías extraordinarias. Vais a ver ahora una recopilación de objetos registrados en el Sol desde el 2011 en adelante, esa llegada de los dioses, pero en algunos casos protegiéndonos de las tormentas electromagnéticas y probablemente salvándonos la vida, poniendo escudos electromagnéticos para preservar esa energía o esa eyección solar. Fijaros qué extraordinario. Pero fijaros, en el 2011 comienza a ocurrir algo extraordinario, algo que es el mayor milagro de la historia de la humanidad. Y es que en el Sol comienzan a verse astronaves, objetos que jamás en la historia se habían visto, entre otras cosas porque no teníamos el Hubble, no teníamos satélites ni teníamos telescopios en el espacio. Y se ven del 2011 al 2012 un montón, un aluvión de máquinas, de objetos, pero no chiquitines, no, 6 veces la Tierra de tamaño, 5 veces la Tierra, de todo tipo. Eso es imposible, amigos míos. Bueno, pues afortunadamente con los satélites de la NASA fotografiamos todo eso. Claro, eso lo saben los iniciados, lo saben aquellos que no solamente ven el fútbol. Dice, ¿cómo demonios pueden aparecer estos objetos? Aquí vais a ver uno ahora que os pongo. ¿Cómo pueden aparecer? Aparecen en el 2011, cuando la alineación planetaria decía que vendrían los dioses.
En nuestro Consejo de Visiones, que es el lugar donde apuntamos las experiencias psíquicas o extrasensoriales de nuestros colaboradores, de testigos directos, o bien por sueños, o bien por testimonios directos, como he dicho, o bien por percepciones o por videncia, publicamos en su día algo extraordinario. Y es un relato de Marta. Ya conocéis Marta, los que seguís nuestro canal, es una persona psíquica que nos manda de vez en cuando sus experiencias y que afortunadamente después de anunciadas se contrastan y se van cumpliendo todas. Marta escribió en su día algo extraordinario, un relato que nos habla de una enorme nave de tamaño gigantesco como las que hemos visto del Sol, vendría a la Tierra a rescatar a los elegidos. A los elegidos o a un soporte biológico genético que no tiene que ver con los buenos o los malos, como dicen las escrituras sagradas, sino un soporte biológico capaz de seguir con la vida, porque al parecer, según le dicen a Marta, la vida en la Tierra está en peligro. Una historia interesantísima, pero ¿qué clase de nave es esa que aparece en los anillos de Saturno? Esto lo publicamos como una experiencia a analizar. Meses después, los astrónomos, un astrónomo aficionado, sacó las imágenes de esa astronave guiada por, os va a sonar raro, por Osiris, que no tiene que ver nada con ese dios que se presenta en la Biblia que conduce a los muertos. Es una entidad de alta jerarquía, una entidad o un ser interdimensional de alta evolución. Bueno, pues esa nave, que es inmensa, está en los anillos de Saturno y resulta que se ha fotografiado, se ha analizado. Por tanto, hay que dar el mérito a Marta anunciando el poder de estas entidades que vienen ni más ni menos con una nave gigantesca a rescatar a la humanidad. Aquí estoy de nuevo como el periódico, contando noticias o sueños que a nadie le importan. Anoche tuve una visión. Estaba en el espacio mirando todas las estrellas a mi alrededor. Estaba rodeada de ellas, era como un baño de astros. Mi cuerpo se estaba llenando de todas esas estrellas cuando de repente apareció una nueva luz cerca de Saturno. Decidí ir allí para investigar qué estaba pasando. Probablemente alguien en Saturno había dejado una gran luz encendida. No estaba muy lejos de allí, así que salté y en un segundo estaba allí. No era una luz, era una nave muy grande. Del mismo tamaño que Saturno, pero no era circular, era alargada. Pude entrar y ver quién vivía allí. Multitud de extraterrestres vestidos con un traje oscuro ajustado como si fuera una segunda piel recorrían la nave en total silencio y organización. Esta es una nave de evacuación masiva. Su planeta va a ser evacuado en no más de 6 años, ahora mismo se pueden ver los colores de la nave azul y verde. Estos colores nos están diciendo que aún estamos esperando ese proceso. Solo las personas menores de 40 años con uno de nuestros dispositivos y en proceso de procreación van a ser transportadas desde su planeta hasta aquí por un tiempo. Con el tiempo serán devueltas al planeta Tierra. Ni usted ni sus seres queridos van a estar aquí. Es bueno saberlo, pensé, muchas gracias por el favor, no esperaba menos de usted. Algo terrible va a pasar en mi planeta, la mayoría de la población va a ser rescatada y ni mi ser querido ni yo vamos a ser rescatados. Entonces, ¿qué demonios, qué maldito sueño? Me desperté temblando pensando qué hacer para evitar ese tipo de proceso ya que no me iba a salvar. No se me ocurrió nada y todavía lo estoy averiguando. Lo que creo que es el núcleo de nuestro planeta se está ralentizando y eso provocará grandes desastres en nuestro planeta.
hasta tal punto que tendrán que evacuar parte de la vida que existe para evitar la extinción de especies. Un enorme objeto fue captado merodeando cerca o por detrás de los anillos de Saturno recientemente. El impresionante metraje fue captado por un usuario de Reddit a través de un telescopio profesional, proporcionando de estas increíbles imágenes espaciales, a unos 1.400 millones de kilómetros de distancia de nuestra Tierra. En las imágenes estamos presenciando al planeta Saturno, sus anillos y algunas de sus 146 lunas conocidas hasta hoy en día. Desde una de sus lunas, emerge aparentemente un enorme objeto que proyecta una luminosidad azulada, desplazándose directamente por detrás del planeta. Se trata de una aparente nave espacial de dimensiones descomunales que mantiene un tránsito horizontal, para luego desaparecer por detrás del disco planetario. En una aceleración de las imágenes, vemos que el objeto se desplaza sobre los anillos de Saturno, destacándose del resto de los objetos o lunas, que se mantienen naturalmente de manera estática. El objeto al desaparecer por detrás del disco, nos hace prescindir que se trate de un reflejo lumínico en la lente del telescopio, sino, un objeto real y auténtico, que circula por el espacio exterior del planeta Saturno, el pasado 14 de enero del año 2024. A través de un acercamiento, vemos que el enorme objeto emerge aparentemente desde una de las lunas de Saturno, con tránsito hasta los anillos. No sabemos que el ser humano hoy en día haya creado un objeto de tales dimensiones. Por lo tanto, descartamos tajantemente que se trate de alguna nave de origen humano que se encuentre realizando alguna misión espacial confidencial cerca de Saturno. ¿Y tú? ¿Qué crees? Somos UFO 5537. Te contamos sobre sucesos ufólogos a nivel universal y en habla hispana. Síguenos para más contenido. Gracias por tu atención. ¿Cómo es posible? Un aficionado del espacio captó estas imágenes de Saturno, gran objeto atravesando los anillos, y la NASA no nos dice nada. ¿Qué nos están ocultando? Observemos el video y crea tus propias conclusiones. Queridos amigos, como bien dice el maestro que vais a escuchar ahora, el maestro alquímico, que empleamos de vez en cuando como una figura literaria, como bien dice el maestro, un grano de arena que se mueve en una playa, aunque pasa desapercibido totalmente para el ser humano, sin embargo, detrás hay una intención, hay una entidad, hay una lógica. Un grano de arena tiene detrás un impulso intelectual, una entidad que lo mueve. Pero una galaxia también tiene su entidad, un universo también lo tiene. Billones de universos que tenemos también tienen entidades que mueven y modifican la estructura de la vida, de la materia o de los propios planetas. Como hemos dicho anteriormente, en el 2011, según obligaba las alineaciones planetarias que se daban y que habían sido descritas por los mayas, retornaron los dioses creadores, nuestros biólogos estelares, para tutelar su vida. Pero estos seres, con sus astronaves de esas dimensiones, tienen que seguir una ley muy precisa, tienen que conocer perfectamente la ley de la suprema inteligencia, porque esa nave, si se acerca a la Tierra, puede desestabilizar el campo magnético de la Tierra o alterar incluso el sistema solar. Tienen que ser conocedores e intérpretes de la voluntad de esa suprema inteligencia. Pero cuando una galaxia, cuando un agujero negro se traga un sistema solar,
y se tragan unos cuantos al día, el nuestro, por ejemplo, el que tenemos en Sagitario A, es un monstruo, detrás hay entidades, hay seres, y esto es lo que es alucinante. Los antiguos relatos egipcios, por ejemplo, hemos hecho una serie de vídeos sobre el último 3I Atlas. Era un asteroide, pero acoplado al asteroide iba la nave de Pat. Pat es un dios creador. Según los egipcios es el dios creador del universo. Es decir, hay entidades, amigos míos, que mueven el universo, que mueven las galaxias, que están detrás de la lógica de los movimientos universales. Y esto es alucinante, porque claro, fijaros, la nave de Pat o el dios Pat, que es el que creó este universo, anda, qué bruto. Si yo tengo a mi Dios con túnica bien guapo, con ojos azules, que hace milagros. Ya, pero además de eso, que es respetable y tú puedes tener la fe que quieras, hay movimientos enormes de púlsares, de cuásars, de agujeros negros, de galaxias, de universos, billones de universos, movidos por entidades. Entonces hay extraterrestres que vienen a la Tierra, pero vienen cumpliendo una ley, siendo intérpretes y hacedores de esa ley universal que mueve una galaxia, que mueve los planetas, y vienen cuando las energías son adecuadas. Fijaros, una emisión de rayos cósmicos sobre la Tierra puede modificar la genética, y eso hay que controlarlo, regularlo, emitirlo, moldearlo, modularlo. Esos son trabajos de entidades superiores. Estamos hablando de algo que es alucinante. Definitivamente vamos a escuchar al maestro para que veáis lo que hacen estas entidades, que nada tiene que ver con los dioses tribales de cada tribu que tenemos en el planeta. Podemos tenerlos porque no nos llega más la cabeza, pero lo que estamos viendo es que estos seres, sus astronaves, su lógica es inmensa, extraordinaria. Vamos a ver lo que dice el maestro al respecto. Y quiero despedirme ya con vosotros para que valoremos que además de tus propias creencias, probablemente tradicionales, religiosas, existe otra lógica superior. Y esa lógica superior requiere de estudio, de análisis, de inteligencia. Afortunadamente la física cuántica nos está dando respuestas a movimientos, a acciones que eran impensables hace miles de años. Y que aún así, fijaros una cosa, es curioso, me estoy dando cuenta que los que más se acercan a Dios son los científicos. Están descubriendo un universo inmenso de posibilidades. Os dejo, por tanto, con esto ya me despido, hasta el próximo vídeo, con las reflexiones del maestro y del extraterrestre que aparece y que nos dice lo que han hecho solamente en nuestro sistema solar. No os digo nada lo que hacen por ahí, en los 150 billones de universos que forman el cosmos. Hasta pronto, os dejo con la respuesta del maestro alquímico y del extraterrestre. En las tradiciones y religiones humanas de todas las culturas se crean dioses tribales. Cada pueblo tiene su dios, su mesías o su profeta. Y cada una de esas culturas pretende tener al verdadero, al más poderoso y el más virtuoso. Incluso, se establecen guerras santas o luchas de unos con otros, intentando someter a los disidentes, a los herejes y a los pecadores. Cada uno de esos dioses tiene a su vez a una casta sacerdotal o custodios de la fe o de la doctrina, que manipula, confunde, somete e incluso tortura en nombre de Dios. Pobres humanos. Los humanos tardarán todavía siglos en comprender que esos dioses no son sino el reflejo de la ignorancia humana. Cuando se da una tormenta, cuando crece una simple manzana en un árbol, cuando se altera un continente, cuando se acerca un cometa, cuando explota una supernova, cuando una galaxia o un agujero negro se traga un sistema solar,
Detrás de todas estas acciones hay entidades de diverso grado y conciencia que ejecutan la ley de la suprema inteligencia y mueven una partícula de polvo o crean un universo. Hay billones de universos gobernados e intervenidos por entidades que cualquiera de los dioses creados por los hombres temblaría ante estas magníficas entidades. Y no obstante, todas ellas no son sino eslabones humildes y servidores de un poder mayor que constituye el concepto de la suprema inteligencia. El profundo, el innominado, el eterno. El que es el todo y está en todo. El sabio. El bien supremo. El que nadie conoce, pero lo siente en su alma, en sus venas y en sus sueños. Ustedes no fueron creados por un soplo divino, ni nacieron del barro. Fuimos nosotros los que sembramos su genética y como buenos jardineros, cuidamos desde hace miles de años, que alcancen la evolución deseada. Nosotros trajimos el agua, los animales y la vida a su planeta. Sois nuestros hijos. En diversas ocasiones hemos desviado meteoritos que amenazaban la vida en la Tierra. Modificamos el eje terrestre. Creamos las estaciones climáticas. Les protegimos en otras tantas ocasiones de los rayos cósmicos y las tormentas solares. Cuando la ley de las esferas nos lo permitió, tomamos cuerpo entre ustedes como avatares, profetas y científicos para acelerar la inteligencia y la cultura de la raza. Les dotamos de normas éticas y morales. Les trajimos la música y el arte. Otras tantas veces les protegimos de razas hostiles que pretendían esclavizarles o alterar su genética.